¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, sin censura. Estamos en vivo. Gracias por acompañarnos. Hay mucha información. Vamos a hablar de la operación lavado de manos de algunos comunicadores y periodistas que aseguraban que López Obrador estaba muy grave de salud. Incluso algunos decían que tenía un infarto, otros más que había fallecido, que tenían una fuente muy fidedigna. ¿Y qué es lo que vimos? A un presidente que está en un proceso de recuperarse tras el COVID-19. Nosotros fuimos muy responsables al abordar el tema de la salud de López Obrador, a diferencia del Diario de Yucatán y de otros, que dijeron, es que a López Obrador le dio un presunto infarto. ¿A partir de qué elementos periodísticos? A partir de ninguno. No tenían uno solo de los elementos periodísticos necesarios para divulgar algo que pudiera ser, cuando menos creíble y que, en su caso, nos diera pistas en materia informativa, ¿no? Entonces, a partir de un rumor, algunos se montaron en eso y empezaron con el fenómeno del teléfono descompuesto a decir una serie de tonterías, ¿no? Escribí un tuit a propósito de esta operación lavado de manos, porque ahora que los desmintió López Obrador, ya empiezan algunos a decir, es que no fui yo, tampoco es tu problema, sino fueron mis fuentes fidedignas las que fallaron. Algo escribo sobre el tema de Raimundo Riva Palacio. Planteo lo siguiente, retomo sus propias palabras de este periodista quien dice, yo lo único que puedo hacer en este momento es ofrecerle una disculpa al presidente, es lo que dice Raimundo Riva Palacio. Añadió que dos fuentes de información de muchos años le habían asegurado que AMLO tuvo un infarto además del COVID. Estaban equivocadas las fuentes, él no. Entonces, así se pretende lavar las manos Raimundo Riva Palacio. Pero cuando menos, este periodista sí se disculpó con López Obrador. Tendría que disculparse también con sus audiencias, ¿no? Con sus lectores. Por eso escribió una columna dándose vuelo sobre ese tema. Pero también hay otros comunicadores que no se disculparon y que, por el contrario, quieren que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se disculpe con el Diario de Yucatán, el que en primera plana dijo a AMLO, o manifestó así, ¿no? El titular, a AMLO le dio un presunto infarto. Y generó una serie de desinformaciones, sembró la duda y algunos se montaron en esta línea discursiva. Bueno, entonces vamos a escuchar parte de lo que dijo el secretario de Gobernación, porque se ha desatado una campaña de odio en torno a López Obrador desde tiempo atrás. Es una campaña histórica porque los conservadores odian todo lo que tiene que ver con políticas públicas en beneficio de la sociedad. Lo que quieren son políticas a modo del grupo en el poder, de la oligarquía, se acostumbraron al régimen de privilegios. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el secretario de Gobernación. Bueno, yo diría que es lamentable que por responder a intereses evidentemente políticos se llegue al nivel de una campaña de odio. El presidente, afortunadamente, y como lo dijimos desde el lunes aquí en la mañana y como él lo dio a conocer el domingo, está bien, está recuperándose ya plenamente. Tuvimos la oportunidad los mexicanos de verlo ayer en el video que hizo público en sus redes sociales. Está recuperándose totalmente del COVID. Seguramente, pues antes del fin de semana ya reanudará sus actividades de manera cotidiana, pero pues nos queda de enseñanza a los mexicanos que es verdaderamente pues mezquina la manera en la que algunos medios pseudoperiodistas, pseudocolumnistas responden a intereses oscuros. No se vale, desde luego, que una campaña de odio se desate de tal manera, y dejaría ahí como reflexión un poco, Mao Zedong decía que hay de aquellos que hablan con miel en los labios y ponzoña en el corazón. ¿Verdaderamente le desean la muerte al presidente? ¿Así lo considera usted?
Pues ahí está lo que han escrito y lo que han dicho para que los mexicanos hagan su propia reflexión. Bueno, ahí tenemos parte de lo que dice el secretario de Gobernación, que hizo una reflexión un poco más amplia respecto al papel de ciertos comunicadores, de ciertos periodistas. Hay que recordar lo que sucedió en el programa de Televisa, Tercer Grado, donde hacen este análisis. Ahí Sergio Sarmiento aseguró que ante la falta de información los medios especulan. A ver, una cosa es la información y otra cosa es la opinión. También otro asunto es literatura. O sea, si uno tiene mucha imaginación, mucha creatividad y no quiere ningún rigor sobre lo que expresa, pues que escriba literatura. E incluso eso es importante. Cuando nosotros tenemos enfrente una novela, nos permite reflexionar más allá incluso de lo racional, ¿no? De lo espiritual, de las fantasías, ¿no? De lo que puede proponer cierto autor. Y nosotros sabemos que no necesariamente es cierto lo que ahí se escribe, ¿no? Que son fantasías, que son miedos, que son filias, fobias las que ahí se presentan. Pero cuando estamos hablando de periodismo, o sea, ahí difiero sustancialmente de Sergio Sarmiento. Insisto, una cosa es la información, otra cosa es la opinión. Si el medio no tiene información oficial, pues no puede hacer uso de la creatividad para tratar de llenar los espacios. Tiene que esperar a la información y decir, señores, hasta ahora lo que se sabe, porque además sí hubo un posicionamiento de López Obrador, un tuit oficial ahí fijado que decía, tengo COVID-19, me voy a guardar. O sea, sí había, no se tendría que haber generado este vacío. Pero suponiendo sin conceder que se genera un vacío, pues entonces uno no puede decir, entonces López Obrador tiene esto o aquello de acuerdo a mi imaginación. Eso es un ejercicio irresponsable cuando estamos hablando de periodismo. O que nos digan que quieren hacer ciencia ficción, estos señores, y ya los colocamos en ese estante, en ese catálogo de ciencia ficción. Ya todo es invento, todo es mentira. Nada se puede probar de lo que plantean. Entonces me parece irresponsable que diga Sarmiento, no, es que nosotros especulamos porque no había información. Pues sí, la había un tuit. Lo que pasa es que algunos querían información a la carta. Un video, casi, a ver, que salga López Obrador en 4 para ver si está bien o no está bien. O sea, a la carta, pues el presidente estaba descansando porque el doctor eso le recetó, ¿no? Descanso y paracetamol. Y ya nos explicó López Obrador de una forma extensa parte de cómo se vivió este proceso. Y ya sabemos también que pronto va a regresar a sus actividades normales. También conocemos, porque lo había dicho el secretario de Gobernación, que López Obrador siempre estuvo al mando del país. Adán Augusto en las mañaneras, ¿no? Pero no quiere decir que Adán Augusto estuviera tomando las decisiones del presidente. Vamos a escuchar algo más de esta reflexión del secretario de Gobernación. Bueno, yo diría que es lamentable que por responder a intereses evidentemente políticos se llegue al nivel de una campaña de odio. El presidente, afortunadamente, y como lo dijimos desde el lunes aquí en la mañana y como él lo dio a conocer el domingo, está bien, está recuperándose ya plenamente. Tuvimos la oportunidad los mexicanos de verlo ayer en el video que hizo público en sus redes sociales. Está recuperándose totalmente del COVID. Seguramente, pues antes del fin de semana ya reanudará sus actividades de manera cotidiana, pero pues nos queda de enseñanza a los mexicanos que es verdaderamente pues mezquina la manera en la que algunos medios pseudoperiodistas, pseudocolumnistas responden a intereses oscuros. No se vale, desde luego, que una campaña de odio se desate de tal manera, y dejaría ahí como reflexión un poco, Mao Zedong decía que hay de aquellos que hablan con miel en los labios y ponzoña en el corazón. Bueno, ha sido contundente el secretario de Gobernación.
Por cierto, escribí otro tuit respecto a un nuevo